Good afternoon, students. Bienvenidos a este tutorial que he decidido grabarles para que por favor les quede claro qué fue lo que trabajamos con sus compañeros y por favor la próxima semana quienes vayan a presencialidad y quienes se vayan a conectar con nosotros en la clase de 2 horas, pues sepan dónde vamos y por favor estén exactamente igual. Al grupo les había enviado hasta donde alcanzamos a llegar en la clase anterior y fueron las categorías de sustantivo y pronombre. Les pedí el favor que hicieran un resumen de lo que son los pronombres, que ya les voy a repasar rapidito enseguida. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los adverbios. Los adverbios son aquellas palabras que describen o califican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Especialmente son aquellas palabras que indican el cómo o el cuándo se realizan las acciones. Algunas palabras que pueden ser adverbios son también aquellas terminadas en la partícula li, es decir, la partícula mente. Por ejemplo, rápidamente. En el ejemplo tenemos I'm going now. Now es el adverbio porque me indica en qué momento del tiempo yo voy a hacer esa acción, que es el ahora. Pasamos a la categoría de adjetivos. Los adjetivos, como todos sabemos, son aquellos que describen las cualidades de los sustantivos en general. For example, she's a pretty girl. Ella es una niña muy bonita, donde el adjetivo es bonito, pretty, y todos aquellos que ustedes ya conocen. Esta tablita que ya está en la guía, por favor, es importante que ustedes la tengan y le vayan haciendo estas explicaciones que yo les estoy dando en el portafolio. La siguiente categoría son las prepositions, que ya las vimos en la guía anterior o en la parte de la guía anterior en el assignment 2. Hicieron un listado también de preposiciones y las practicamos en clase. Ellas indican la relación de los objetos entre unos y otros. Por ejemplo, su posición. Aquí en el ejemplo, we went around the world. La posición es alrededor, por eso está subrayada y esa es una preposición. Los verbos, tal vez la categoría que más hemos trabajado son las acciones, describen las acciones de las personas, de los objetos, ¿cierto? Ellos pueden ser verbos regulares o irregulares, como las listas que hemos trabajado, o verbos modales, que los vimos en décimo, o verbos auxiliares, que los repasamos en décimo, y también para formular preguntas. En el caso del ejemplo, Ali went to Karachi, está el verbo went, que es el pasado del verbo go. Usualmente recuerde que él indica la acción del sustantivo. La siguiente categoría son las conjunction, que las vimos el periodo anterior. Solamente recordárselas, que son aquellas que unen palabras o grupos de palabras para formar sentido completo. Algunos ejemplos de ellas son and, or, so, after, needed. Está, por ejemplo, furthermore, then, since, etcétera, etcétera. Finalmente, la categoría interjections, que son aquellas palabras que expresan los sentimientos y las emociones de las personas. En inglés van a estar identificadas con un signo de admiración al final de la palabra que indican pues la emoción del hablante. Por ejemplo, o, a, etc. Continuamos, por favor, con el resumen de los pronombres. En este resumen de pronombres, pues ya ustedes lo copiaron y aquí voy a hacer como unas claridades. La primera columna de los pronombres es lo que usted conoce como subject pronoun o pronombre personal. Estos ya los hemos trabajado y aquí les tengo un ejemplo. She lives in Europe, donde she reemplaza el nombre de una mujer y es ella. Va en primer lugar y antes del verbo. Posteriormente tenemos los subject pronouns. Ellos son pronombres objetos porque ellos son el objeto de la acción. Usualmente se encuentran al final de la oración e indican, por ejemplo, como en español, en este ejemplo dice, esta imagen, este dibujo fue pintado por mí. Así como en español usted no dice fue pintado por yo, pues en inglés también hace lo mismo, fue pintado por mí. Ese mí se representa con esta palabrita. Por mí, por usted, por él, por ella, por nosotros, por ellos. La siguiente categoría son los possessive adjectives o determinantes. ¿Listo? Ellos indican, ellos son los que me dicen a quién le pertenece algo, ¿cierto? La pertenencia de algo. Por ejemplo, mío, suyo, de él, de ella, o nuestro, o de ellos. En el ejemplo tengo this is my bag, donde my es el possessive adjective o determinante. La siguiente categoría serán los possessive pronouns o pronombres posesivos. Ellos indican también la pertenencia, pero ellos se reemplazan totalmente al sustantivo. Bueno, mientras que los los adjetivos posesivos o determinantes van antes de un sustantivo
Los pronombres posesivos normalmente van al final de la oración. ¿Listo? Suponga que usted encontró un libro y usted pregunta, ¿Who's this book? ¿De quién es este libro? La persona dice, este libro es mío. This is mine. Mío. Mine. Mío, suyo, de usted, de nosotros, de ellos. Esa es la casilla possessive pronoun. Ahora, la última casilla se llama reflexive pronoun o pronombre reflexivo. Es reflexivo porque tanto la acción como el efecto de la acción recae en la misma persona. Tiene dos terminaciones, la terminación self para singular y la terminación selves para plural. ¿Listo? En español se traduce como mí mismo, usted mismo, nosotros mismos, ellos mismos. Entonces, recuerde que la acción y el efecto recae en la misma persona. Suponga que una persona va por unas escaleras, ¿cierto? Y se cae, se lastima. Entonces esta persona dice, yo digo, perdón, he hurt himself. Él se lastimó a él mismo. Como él mismo hizo la acción y el efecto le cayó a él, pues por eso colocó himself. O por ejemplo, usted está en la cocina cortando unos vegetales y usted dice, me corté. ¿Quién se cortó? Usted mismo y en usted recayó la acción. Por eso digo, I cut myself. Esta es la manera de decir me corté. ¿Listo? Bueno, hecho este resumen, vamos a pasar ahora a aclarar para qué es que me sirven todas estas categorías gramaticales en la prueba saber. Con base en esas explicaciones teóricas de las categorías gramaticales y de los pronombres, a sus compañeros les envié y desarrollamos en las clases varias prácticas. De todos modos, yo se las voy a enviar a ustedes porque quiero que practiquen y pues no se queden atrasados de lo que ya vieron sus compañeros. ¿Listo? Entonces, al final, después de este video, también les voy a juntar ese material. Entonces, vamos a hablar a continuación de lo que es la parte número 4, part number 4, que se denomina conocimiento gramatical. Esta parte de la prueba, esta sección de la prueba, mide su conocimiento gramatical del idioma inglés, está dividido o se presenta como un texto y unos espacios en blanco. Para el ejemplo tengo este texto y en la parte superior viene con una instrucción en español. Léala porque ahí le dice de cuál a cuál pregunta va a ir esa parte de la prueba y como novedad ya vamos a trabajar únicamente 3 alternativas de respuesta. ¿Cómo puedo responder este tipo de preguntas? Lo primero que usted deberá hacer, yo lo voy a resumir chicos, pero esto está en la guía y ustedes deben leerlo con atención. Yo voy a leer cuidadosamente títulos, subtítulos y verificar si hay imágenes en el texto que me ayuden a mí a identificar de qué se trata el texto. El título de este texto es de Ethiopian Wolf y trae unas imágenes de unos lobos. Si yo no supiera que wolf es lobo, pues por las imágenes yo ya puedo saber qué significa. Y esta es la primera pregunta que me hacen a mí en esta parte de la prueba. ¿Listo? Y va a ser el ejemplo cero. Entonces, it is an African animal, it is called Semenjaka. La segunda técnica que va a utilizar usted es que debe identificar qué palabra está antes de cada uno de los espacios y cuál está después. Para este caso, la palabra animal, que es un sustantivo, y la palabra is, que es el verbo to be. Luego usted revisa las 3 alternativas de respuesta y me va a decir en qué categoría están estas 3 alternativas de respuesta, que para el caso son palabras enlace WH o WH. Nosotros ya las hemos aprendido para formular preguntas, pero recuerde que ellas también sirven para enlazar oraciones. Luego voy a empezar a descartar y entonces tengo 3 alternativas, which, where and who. Y mire la oración con la cual voy a llenar mi texto, ¿cierto? Entonces yo descarto where, que significa dónde, se refiere a lugares, no puede ser porque estoy hablando de un animal. Who, que se refiere a personas o un grupo de personas y significa quién, no puede ser porque estoy refiriéndome a un animal. Luego mi respuesta correcta será la A, que es which. Es por eso que lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de repaso de categorías gramaticales sobre ese texto ejemplo. Aquí va a encontrar unos tips útiles que le pido el favor que los lea y los entienda antes de ir a presentar la prueba. Bueno, entonces como les dije, vamos a revisar el ejemplo de este texto. Entonces, un lobo etiopiano, ¿cierto? Ya resolvimos la pregunta cero, que es which. Nos vamos a responder cada una de las preguntas de la 110 a la 114, mirando la categoría y descartando las opciones. Entonces, en la 110 me dice que mire la palabra antes y la palabra después. La palabra antes es el auxiliar have, eh, y el auxiliar have, cuando lo colocamos como auxiliar, significa an, y después de este debe ir el pasado participio de un verbo,
porque es el presente perfecto. Entonces miremos las opciones de las 110. Son saying, said y say. Estas tres palabras pertenecen a la categoría verbos, ¿listo? La primera, la A, es un gerundio o una terminación ing y significa diciendo. La B es el pasado o el pasado participio y significa dicho. Y la C es el presente, ¿listo? Entonces vamos a ver qué es lo que dice en la oración. Algunos científicos han dicho, por lo tanto la respuesta es la B. En la 111 miramos qué está antes y antes está la partícula that. Dice, muchos estudios han mostrado que, y luego la palabra close, que es cerca, y relationship, que es relación cercana. Descartemos entonces. En la 111 tenemos pronombres como alternativas de respuesta. Hay adjetivos posesivos y hay pronombres sujeto, listo, en la misma opción. Ahora, yo sé que la única alternativa que me sirve para animales es it. Las demás no me sirven para animales, por lo tanto la respuesta es la A. En la 112 hablamos de lo que en inglés se llaman demonstrative adjectives o adjetivos demostrativos, que son estos cuatro. Y yo le pido el favor que si a usted se le olvidó cómo funcionan, los busque y los repase. Los dos primeros funcionan para singular y los dos últimos para plural. Ahora miremos la oración. Antes de la oración no tiene nada porque terminó la anterior oración, pero enseguida dice lobos etiopianos. La única de las tres alternativas que es plural es la C, por eso esa es la respuesta. En la 113 tenemos larger, largest and large. Estos son adjetivos. Puntualmente son comparativos y superlativos. La palabra large significa en español ancho o amplio, especialmente para lugares y grupos. Miremos la alternativa. Dice de los superlativos, que son lo que significa lo máximo en algo, siempre llevan la partícula de antes del superlativo. Por eso la respuesta es la B. Luego tenemos la última pregunta y en la última pregunta tenemos lobos etiopianos que existen, un espacio y una localización, que es el Parque Nacional que se llama así. Y mi categoría in, at y on son preposiciones de lugar. La única preposición de lugar que me sirve para locaciones y territorios particulares es la A. Por eso la respuesta es in. Enseguida, ¿qué hicimos con sus compañeros? Recordarles que viene la parte de Testing Your Understanding, que esa es que son ejercicios que ustedes van a entregar con la guía. ¿Listo? Eso no lo realizamos en clase. Posteriormente viene lo que se llama extra practices, que son 2 textos con unas alternativas de respuesta para completar. La tarea que tienen todos para la semana entrante es buscar la categoría gramatical en cada pregunta y completar el texto de este ejercicio y de este que está aquí. Estos materiales o estos ejercicios los encuentran en el material que deben imprimir y en el cual deben hacer esta práctica que les acabo de explicar de selección de respuestas y categorización, la de los lobos. Me debe aparecer en el portafolio tal cual usted la vio aquí en clase. Yo ahorita se las envío en una imagen. Y los otros 2 textos los van a desarrollar exactamente así. Van a decirme en qué categoría se encuentra cada uno y cuál es la respuesta correcta. Espero que este tutorial les ayude mucho para que lleguen muy juiciosos la semana entrante con los ejercicios completos. Bye bye.